mexicanos es reconocida en todo el mundo por su originalidad. Nuestra cultura está formada por un bagaje megacultural que a lo largo de los siglos nos ha representado con nuestras danzas, música, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y de haber recibido la llegada de diversas culturas de todos los puntos cardinales del planeta. En nuestro programa Ancestros reconoceremos a personas de la sociedad mexicana con el fin de apreciar y respetar la particularidad e individualidad que tenemos para reconocer a los demás, ya que el ser mexicano va más allá del haber nacido en México. Implica reconocer nuestra verdadera identidad y fortalecer lazos fraternales en cada uno de nosotros, honrando a nuestros ancestros y conociendo nuestra historia familiar. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Ancestros. En esta ocasión tenemos el honor de acompañarnos a José María Benarroch, que ha sido presidente y fundador de Casa España en México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y bienvenidos. Bienvenidos. Pues realmente, qué interesante trabajo hiciste en Casa España. Tanta gente aquí en Nuevo León que hizo su ciudadanía con ustedes. Lo de los cursos, qué buenos cursos dieron, muy interesantes. Todo el trabajo, porque era muchísima gente. ¿Cómo se pudieron organizar? Bueno, pues te cuento, mira, nosotros desde hace bastante tiempo participábamos en distintas actividades. La Fundación Casa de España en México nace aquí en Monterrey, en Nuevo León, en el 2013. Nace un poquito antes, pero se constituye oficialmente en el 2013. Y siempre ha sido una fundación para ayudar a los paisanos, a los españoles que están aquí, que hay paisanos pues, que tienen algunos problemas, sobre todo información, también reunirnos, temas culturales, educativos y demás. Con el tiempo, y como consejero que soy de la ciudadanía española en el exterior, representante de los españoles que estamos fuera de España, ante el gobierno de España, bueno, pues nos invitaron a participar en lo que fue la ley 12/2015, que es la ley de concesión de nacionalidad por condición sefardí, en la cual de alguna forma hemos participado, de alguna manera, unos más que otros, por supuesto. El que más participó, por supuesto, fue en aquel momento el gobierno de Mariano Rajoy. Esta ley se empezó a trabajar en el 2012 con su presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España, Isaac Queruzcaro, que además, curiosamente, pues soy primo de él, ¿no? Somos primos, bueno, soy primo de su esposa, pero bueno, somos primos ahí de la comunidad judía. Y bueno, pues cuando esto se empieza en el 2015, que se aprueba por mayoría absoluta en el Congreso esta ley 12/2015, concretamente el 24 de junio del 2015, pues hay muy poca demanda de esta ley. Obviamente principalmente por desconocimiento, ¿no? Mucha gente no sabía que el gobierno de España había sacado una ley de concesión de nacionalidad a aquellos descendientes de aquellos judíos sefardíes que en el mes de marzo de 1492, con el edicto de Granada, los reyes católicos los expulsaban o se convertían. Bueno, debido a esto, nosotros lo que empezamos a hacer, debido a una gran cantidad de demanda de gente que nos hablaba y nos decía, oye, fíjate que me estoy enterando que hay una ley, que esto es verdad, es mentira, tú crees que la nacionalidad, tal. Entonces, como Casa de España y Centro Informativo, pues sí informábamos de lo que era cierto, que estaba así, que estaba así, que había que hacerte el trámite y tal. Pero realmente el tema se dispara aproximadamente a finales del 2017. Entonces, bueno, pues empezamos a informarnos, empezamos a ver cómo podíamos ayudarles, y uno de los mayores hándicaps que había era la prueba del Instituto Cervantes, que es un requerimiento, la prueba CCSE, que toda la gente tenía que bajar a Ciudad de México, porque era el único centro de estudios que aplicaba el examen, y el problema no era bajar a Ciudad de México, era que no había plazas, no había lugares suficientes, y la gente pues tenía que esperar mucho y había una cierta desesperación. Lo que hacemos es, yo en uno de mis viajes a España hablo con las distintas instituciones, hablo con gente del gobierno y con la directiva del Instituto Cervantes para traer traer aquí la concesión del Instituto Cervantes. Ajá. Para que la gente no tenga que desplazarse y que haya plazas. Y así lo hacemos, y entonces pues llegamos a un acuerdo y empezamos con los exámenes en septiembre del 18. Anteriormente a esto, yo también había hablado con gente del gobierno
para que aplicaran la ampliación de la ley, porque la ley acababa en el 2018, el 1 de octubre del 2018. Entonces, claro, no tenía mucho sentido si solicitábamos la apertura del centro, si la ley iba a acabar, y mucha gente estaba desesperada. También es verdad que debido a los cambios de gobierno que había aquí en Ciudad de México en aquellos momentos, que ya se suponían, pues mucha gente se empezó a poner nerviosa y decía, pues esto de la ley de nacionalidad nos puede permitir, a lo mejor, si necesitamos salir o tener otro pasaporte y demás. Entonces se empezó a mover mucho en aquellos meses. Nos dieron la primera partida, nos dieron 240 plazas. Cuando se publican, si mal no recuerdo, a primeros de agosto, no sé si era el 5 o el 6 de agosto del 2018, y en 24 horas se agotaron las plazas. Todo el mundo, amigos, gente que me conoce, yo decía, voy a pedir más plazas. No estás loco, no pidas tantas, si no va a haber tanta gente que quiera hacer esto. Y bueno, pues no sé si fui un visionario o qué. El caso es que solicitamos más plazas hasta el punto que, bueno, con el paso de los tiempos, al mes siguiente teníamos 2 centros de exámenes con 640 plazas, cuales se llenaban, cada vez que se publicaban, se llenaban en menos de 24 horas. ¿Sí? Entonces era una demanda tan fuerte que, bueno, durante todo el año, lo que quedó del 18 y los primeros meses del 19, pues fue increciendo hasta el punto que no teníamos plazas. Y bueno, yo hablando con el Instituto Cervantes en el mes de julio para que tengas una imagen de lo que ha sido esto, en el mes de julio del 2019, es que estoy siempre con el año perdido del 2020, del 2019, solicitamos al Instituto Cervantes que debido a la gran demanda de plazas, porque no había ni en Ciudad de México, ni había aquí, ni había en Estados Unidos, ni en Nuevo México. De hecho, ha habido gente que se ha ido, conozco gente a Europa, a España, a hacer el examen. Ha habido gente que se ha ido a Argentina, ha habido gente que se ha ido a terceros países porque no había plazas aquí en un radio cercano, en Estados Unidos, en México y tal, ni en Centroamérica. De hecho, hasta el punto venía gente de Centroamérica aquí a Monterrey, también han venido de Colombia, han venido de un montón de países, aquí por supuesto de Estados Unidos. Conclusión, yo hablo en ese momento con el cónsul, todos me tachan de loco porque pedí, aparte de las que teníamos, 3.000 plazas más para septiembre, octubre y noviembre del 19. Y me decían que eso era una locura, pero si estábamos capacitados. Digo, pues como capacitados, espacio tenemos y personal tenemos. El problema es que si no, mucha gente se va a quedar fuera de este proceso. Entonces, bueno, finalmente nos dieron 3.000 plazas, más las que teníamos ya concedidas, con lo cual en septiembre, octubre y noviembre cada mes examinábamos a 1.960 personas en una tarde. Pues al final, Casa de España, estaremos estimando que serán unos 12.000 exámenes, entre 12 y 12.500 exámenes los que terminaremos de aplicar para la Ley 12/2015, con lo cual es un buen número. Pues en promedio, ¿cuántas personas crees que hayan sido de aquí del noreste de México? Acuérdate que este proceso tiene varias fases, ¿no? Por un lado, nosotros sabemos, todos los mayores de 18 años y menores de 70 años que tenían la obligación de hacer el examen, porque los menores de 18 estaban exentos y los mayores de 70 también. Estimamos directamente entre 20 y 25.000 nuevas nacionalidades de españoles que serán. Más aparte, acuérdate que ya una vez que una persona es español, todos sus hijos menores de 18 años o los hijos que vengan van a ir siendo españoles, es decir, van a hacer inscripción, con lo cual el número irá creciendo en los 4 o 5 próximos años, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué ha sucedido esto? Porque creemos que además, en este caso, Nuevo León, y como tú sabes mejor que nadie, pues desde que fueron fundadas por judíos sefardí las 3 intentos de fundación, las fundaciones que hicieron los 3 personas principales, como fue Alberto del Canto, Carvajal y Diego Montemayor, pues eran de condición judía sefardí, y aquí la gente ha mantenido mucho la tradición familiar, con lo cual han permanecido aquí, y después de 400 años pues se puede demostrar su condición que llegan a esos personajes que reconoce la Federación de Comunidades Judías de España. Casarse entre familias. Entre otras cosas, sí, que tú lo sabes perfectamente como genealogista que eres, que se ha demostrado que, bueno, en aquellos tiempos, más era una condición muy propia de la comunidad judía sefardí, ¿no? Cuando ellos llegan aquí y, claro, practican el criptojudaísmo, con lo cual no podían mezclarse con la gente por una razón, porque si los delataban, la Santa Inquisición era... O sea, no te decían, te regañaban, era una cosa, tortura y muerte. Entonces, realmente ellos, para mantener su condición de judíos ocultos,
pues tenían un círculo muy cerrado para poder conocerse. Entonces, si tú eras judía, yo soy judío, bueno, pues nos casamos, pero es que somos primos, bueno, pero es que no hay otra posibilidad, porque era muy cerrado en el núcleo. Entonces, pues al final se casaban, obviamente, primos y cuñados, y bueno, se casaban, tenían hijos, tenían descendencia, y realmente, bueno, pues eso conllevó a preservar muy mucho las líneas muy puras de condición. Y esta zona de aquí, de Nuevo León, de lo que se llamó en sus tiempos el Valle de Extremadura, pues sí es verdad que ha sido relativamente fácil, digo, no fácil, pero demostrar esa condición. Y en este caso, la Federación de Comunidades Judías de España, que durante todo este tiempo la presidió Isaac Queruz-Caro, son los que validaban realmente y otorgaban ese certificado de condición sefardí si nosotros podíamos demostrar, o si la persona solicitante podía demostrar esa condición, y así ha sido. Tú sabes que aquí muchos de los apellidos más conocidos de todo este noreste, de Garza, Treviño, del Río, del Monte, del Brodó, todos los apellidos de origen judío sefardí, pues bueno, pues como tú sabes, aquí están y se han podido demostrar esos linajes. Qué interesante. Y además, la mayoría de los mexicanos o de las personas del mundo no nos hemos de alguna manera dado cuenta de la importancia que tiene el saber el origen de nuestras familias. Y tú tuviste la oportunidad, como presidente y fundador de Casa España, estar cerca de estas familias, porque es muy raro el lugar en el mundo donde las familias tienen el conocimiento de sus ancestros tantos años. O sea, estamos hablando del siglo XIV. Entonces, pues tuviste una posición muy privilegiada, yo creo. Claro, yo siempre hablo por mí, ¿no? Yo pues tengo un apellido judío sefardí, que además no lo he perdido nunca, por eso mis ancestros son de los expulsados, no son de los conversos, porque yo mantengo todavía apellido. Mi apellido es Ben-Arroch. Ben es hijo, Roch es cabeza, significa hijo primogénito, más o menos. Somos de una familia, por lo que he visto y por lo que me cuentan mis familiares y ancestros, somos una familia pues de cierta importancia. Los Ben-Arroch eran gente pues importante, más o menos. Sí es verdad que mis abuelos, mis bisabuelos, perdón, mis tíos abuelos siempre han sido, como todos, empresarios, muchos del tema del textil, empresarios de joyas, como todos los judíos. Los judíos siempre han estado pues cayéndose y levantándose porque los echaban de todos los lados, ¿no? Yo, afortunadamente, no sé cómo decirlo hoy en día, pero bueno, no me han educado en el judaísmo, me educaron en el catolicismo. Mantengo mi apellido primero, como te digo, que es totalmente judío sefardí. Mi segundo apellido, de hecho, también es judío sefardí, pero los conversos, que es Coelho, que significa coelho, conejo en portugués, que eran pues, los nombres que se ponían. Acuérdate que en aquellos tiempos, tú lo sabes mejor que nadie, el edicto de Granada, entre otras cosas, también obligaba a cambiarse los nombres y los apellidos, porque claro, no podías ser católico y seguirte llamando, no sé, aquí va Ben-Arroch Ben-Zaqué, porque era como decir, pues no entiendo nada, ¿no? Y entonces entre ellos, pues se ponían, entre las comunidades se ponían nombres, pues eso, de animales, de plantas, de lugares, para que se fueran reconociendo, ¿no? Entonces ya sabían que si era un coello, un conejo, pues tenía ascendencia sefardí. Sabiendo de dónde vienes, sabes lo que eres y sabes un poco, digo, no lo que te depara mañana, pero sabes un poco tu identidad, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, pues eso, el judaísmo, pues mis apellidos judíos y por qué he sido católico y no judío, bueno, que sí lo sé, pero bueno, eso es otra historia de contar más larga. Pero sí es verdad que ahora, hace quizá unos años, antes se decía, cuando tú te preocupas en saber tu pasado y empiezas a ver cosas genealógicas, dice, es que ya eres mayor, porque a la gente joven no le interesaba tanto, ¿no? Y era un poco real, o sea, hace a lo mejor 20 años, cuando te interesaba decir, oye, pues, ¿quién eran mis tatarabuelos? Entonces ya te empezabas a mirar y te dabas cuenta, oye, pues es que ya estoy mayor, ya tengo más de 50 años. Hoy en día, y debido a muchas de las plataformas digitales, y que hoy es mucho más fácil encontrar pues tus ancestros, ¿no? Antes tenías que ponerte a investigar, hacer una investigación, irte a un sitio, irte a otro, irte a viajar para conseguir documentos. Así lo hacía yo. Claro, yo sé que así se hacía, ¿no? Pues eso es como hace 30 años, 40 años, cuando hacías una carrera universitaria, ibas a la biblioteca y te ponías a leer y a sacarlo para hacer el final de carrera. No había internet, no había don Google que decías, oye, eso tal cosa, y te salía prácticamente tu tesis hecha. Hoy en día, también con las herramientas y las plataformas que hay
a nivel mundial genealógicas donde puedes encontrar en línea, pues eso, actas, documentos que están escaneados, pues hombre, es mucho más fácil. Entonces esa afición o esa necesidad de saber, además con las pruebas de ADN, todo esto, pues la gente joven, digo joven, pues gente a lo mejor de 20 años, se han empezado a interesar más por sus ancestros. Aquí, concretamente, y basándonos aquí en Nuevo León, yo me acuerdo que la primera vez que vine aquí, que fue la primera vez que visité yo Monterrey, creo que fue por el 2005 o 2004, no recuerdo exactamente, vine y no vivía entonces, vine, pero cuando me empezaron a presentar gente, digo, pues es que esta gente, digo, yo me iba, digo, parecían judíos, o sea, pero yo no sabía, realmente tampoco sabía mucho de la historia de Nuevo León ni de Monterrey, digo, pero parecían judíos, son grandes empresarios, son gente que se cae y se levanta, son gente, pues un poco coda, que eso viene de los judíos, ¿no? Un poco agarrados, que decimos en España, pero bueno, es una forma. Después mantienen mucho sus tradiciones y después hay palabras que te llaman mucho la atención. Por ejemplo, fierro, aquí no irán nunca a decir a nadie hierro. Cuando te dice fierro, pues una palabra del español antiguo que es como se queda el ladino, que es el español como se queda prácticamente congelado, una mezcla del castellano antiguo. Fierro, huerco. Cuando empiezas a escuchar palabras así, que significa diablillo en ladino, entonces empiezas a escuchar palabras que las utilizan mucho y dices, oye, pues esta gente, qué raro, tiene así y tal. Y después hay muchas costumbres que a lo largo de la historia han permanecido en las familias, que a lo mejor no se sabe por qué las haces, pero las haces. Muchas, por ejemplo, siempre lo decimos, ¿no? El tener pues una higuera o tener un limón en tu casa, que son traídos, oye, cuando te das una casa pon una higuera o pon un limón, porque como que te da suerte, bueno, pues, o mucha gente, y todavía en los pueblos se hace, cuando tocas el quicio de la puerta y te santiguas, pues eso es del judaísmo también, o cuando antiguamente morían las personas en la casa y se tapaban los cristales, los espejos, perdón, pues todo eso son detalles. Y aparte, en la zona de Allende, de Linares, de aquí, todavía se sigue manejando mucho la cultura y la tradición judía sin saberse. Lo que pasa es que como era pecado en aquellos entonces, era prohibido, pues la gente lo ocultaba mucho y fue desapareciendo. Pero lo que sí yo me siento orgulloso en el poder haber participado en esta labor, y en el que seguimos participando, de hecho, en lo de la nacionalidad española, porque creo que desde la Casa de España y mi persona hemos hecho bastante para que... Yo creo que si nosotros no hubiéramos intervenido, no creo que hubieran sido más de 3.000 o 4.000 personas las que hubieran tenido la nacionalidad. No. Nosotros fuimos el altavoz y, digamos, el puente o la forma para que más gente lo pudiera hacer. No tenía la credibilidad, porque mucha gente decía, si esto de la nacionalidad, mentira, no te la van a dar, esto te van a sacar el dinero, vas a hacer esto, vas a hacer un trabajo y no te van a dar la nacionalidad. Bueno, pues yo sabía que sí te iban a dar la nacionalidad. Un gobierno soberano como el de España no puede crear una ley donde ahora diga sí y después diga no, o sea, o se crea o no se crea, o se aprueba o no se aprueba, además estaba aprobada, como te digo, por mayoría. Pero nosotros dimos esa certidumbre, es decir, a la gente que me conocía y tal, yo decía, oye, es que esto es en serio, que si lo quieres hacer y tienes línea y puedes hacerlo, te van a dar la nacionalidad. ¿Y qué posibilidades tengo? Digo, el 99%. O sea, mientras no hagas alguna barbaridad, vas a tener la nacionalidad. Sí. Hoy en día se está demostrando, ya se han concedido, ya se han comunicado aquí en Monterrey más de 2.000 nacionalidades. Todo México cerca de 8.000 de esta ley de 2012, y hay mucha gente que tiene su famoso pasaporte, que todo el mundo dice el pasaporte, pero tiene su acta de nacimiento y el pasaporte. Y entonces todo eso que hemos intervenido a mí me ha dado mucho gusto y me ha dado mucho orgullo. Y una de las cosas más importantes, Yulisi, es que la gente, aparte de tener la nacionalidad, ha sabido de dónde viene y se han sorprendido diciendo, yo soy judío. Fíjate que mi bisabuelo decía, no digas que no, porque esto es pecado, no digas. O sea, como que ocultaban todo eso. Entonces, es tan bonito conocer de dónde venimos. A dónde vamos está más difícil, también sería bonito conocerlo, pero lo que sí sabemos podemos saber, mejor dicho, de dónde venimos. Y es muy interesante porque ahí te define mucho, y muchas de las cosas que podemos o no podemos hacer o que influyen en nuestra vida diaria vienen de esos ancestros, aunque ya no estén, pero vienen de esos ancestros. Ya sí, ya ha sido la médula de estas leyes de España y sigue vigente Portugal. Así es. Como Casa España no han tomado en cuenta Portugal, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, estamos haciendo lo de la nacionalidad portuguesa. Es verdad que bastante menos, no es que nos hayamos involucrado menos, sino todavía date cuenta que nosotros
seguimos con la nacionalidad española terminando todo, porque como te decía al principio, todavía seguimos haciendo exámenes, poquitos, pero seguimos haciendo. Se ha paralizado la firma del acta de notoriedad. Tú tuviste la suerte que fuiste todavía antes de la pandemia, pero mucha gente se quedó pues a medio camino ya con todo preparado. Claro, como se decía, ¿no? Él decía, me quedé compuesta y sin novio, pues casi estaba ya todo el mundo para tomar el avión. Se declara el estado de alarma en España, que se cierra 3 meses de España, y después seguimos con las restricciones y ahora todavía más. Y entonces mucha gente no ha podido ir a firmar. De hecho, nosotros calculamos que aquí en Nuevo León tenemos pendientes unas 7 o 8 mil gentes que tienen que ir a firmar todavía el acta de notoriedad, con lo cual pues es un número importante, ¿no? Nosotros hemos conseguido también, que eso lo estamos haciendo a través de Casa de España, lo explicamos en nuestras charlas que estamos haciendo, creo que son los martes y los jueves, a través de Casa de España, a través de vía Zoom, damos unas charlas de derechos y obligaciones de la nacionalidad española, que las doy yo vía Zoom, obviamente porque no se puede hacer de otra manera, donde explicamos todos los derechos y todas las obligaciones que adquieres por la nacionalidad española. Es que hemos conseguido que a través de la Dirección General de Fronteras, porque ahora mismo no está permitido viajar a España, un mexicano no puede viajar a España ni Europa. Bueno, hemos conseguido sacar permisos especiales para que vayan a la firma, o sea, van, firman, están 1 o 2 días y se regresan, ¿no? Y eso ya lo hemos conseguido, ¿no? Ahora desde el 1 de febrero también los viajantes que vayan a España tienen que tomar la prueba, o sea, tienen que hacerse la prueba PCR, pero bueno, pueden ir a firmar. Todo eso todavía queda. Entonces estamos todavía en ese proceso, o sea, todavía tenemos mucha gente que seguimos atendiendo de la nacionalidad española. Pero al mismo tiempo sí estamos haciendo la nacionalidad portuguesa, bueno, y sí, ni mucho menos en el número que estamos haciendo la española, pero estamos intentando ayudar. Sí es verdad que nos da mucha, pues qué te diría, no pena, pero sí pendiente de muchas familias que a lo mejor hermanos o primos o familias cercanas que no llegaron a la española, y entonces pues ahora que ya tienen la familia directa, la nacionalidad, dice, y yo me quedé, y bueno, existe esta posibilidad de la portuguesa, que bien es cierto que es pues una nacionalidad europea. Obviamente el pasaporte va a ser portugués, no va a ser español. Portugal es un país también, una república portuguesa, es un país dentro de la Unión Europea, con lo cual te va a permitir, si mañana te quieres instalar en España, pues vas a poder vivir en España sin ningún tipo de problema, nada más que vas a tener, como eres ciudadano de la Unión Europea, pues vas a tener un pasaporte portugués, pero eso no tiene mayor, ahí lo único que puede entrar es tu parte cariñosa, decir, es que me identifico más con España que con Portugal, pero bueno, quitando eso está estupendamente también bien, ¿no? Para aquella gente que se ha quedado fuera, ¿no?, de la nación. Son los ancestros, esas manos que sostienen son los ancestros, esas huellas que el tiempo guardó son los ancestros, esos mensajes escritos en la historia